Este texto que acabamos de leer es un pasaje muy famoso de las Escrituras. Yo creo que todos conocemos la historia de donde se desprende, sabemos sus detalles, sabemos sus personajes, nos impresiona la zarza ardiendo, nos impresiona el hecho de que el protagonista de la historia, o uno de los protagonistas, Moisés, se encontró con un árbol que no se apagaba, cogiendo candela. Pero no solamente eso, nos impresiona más que ese árbol le habló a él. Nos llama la atención. Conocemos los detalles superficiales y ahí nos quedamos. Nos manejamos en lo que a simple vista nos llama la atención, pero casi nunca nos sumergimos y hurgamos hasta conocer el fondo de lo que hay en este texto, hasta encontrarnos con la verdadera majestad que allí se nos enseña. Pienso en este pasaje y en cómo tratamos muchas veces las Escrituras, en cómo nosotros nos relacionamos con el mar. Nos encanta el mar, vivimos en una isla, nos encanta pasear por el malecón, ya sea manejando o caminando, y nos gusta ver el mar, sus detalles, nos gusta ver las olas cuando estrellan en la costa, nos gusta ver el maravilloso color rojizo, anaranjado, que toma el mar cuando va amaneciendo o en el ocaso del sol. Nos gusta. Pero el único problema que eso tiene es que nos conformamos con la superficie. No vamos adentro. Si algún día usted entrara al mar y pudiera ver lo que hay en el fondo del mar, entonces usted va a ver la verdadera majestuosidad que Dios ha creado ahí adentro. Es ahí cuando vamos a conocer verdaderamente lo majestuosa que es la creación de Dios. Nos deleita ver los distintos colores que toma el mar en nuestras costas, el azul. Nos gustan los diferentes tonos de verde que podemos ver. Pero en el fondo del mar hay algo mucho más majestuoso que ver que lo que nosotros vemos por fuera. Así es este texto. Nos encantan los detalles, pero en el fondo hay algo mucho más majestuoso que lo que podemos ver en lo que está a simple vista en nuestros ojos. En este texto tenemos dos personajes principales, Moisés y Dios, que se envuelven en una conversación que llega a su punto más alto, a la cumbre de la montaña, cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios, ¿quién tú eres? Moisés le hace la misma pregunta que usted y yo nos hacemos. ¿Quién es Dios? En el versículo 13, un poquito antes de donde leímos, Moisés le dice a Dios, y si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha mandado a ustedes, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿quién le digo? Moisés le está diciendo, Dios, ¿quién tú eres? Él sabía que le iban a preguntar, ¿quién es Dios? Y Dios, en su infinita misericordia, en su gracia y en su amor, para fortalecer a Moisés, para fortalecer sus convicciones, para llevarlo a algo todavía más especial, contesta su pregunta y le dice, yo soy el que soy. Gran respuesta es a Dios, ajá. Imagínense usted caminando, para nosotros es fácil hoy que ya tenemos la revelación de Dios completa, pero imagínate que tú te encuentras con alguien y le dices, ¿quién tú eres? Y dice, yo soy. Yo soy, yo soy. ¿Y qué significa entonces la respuesta que Dios le está dando a Moisés? Dios quería evadir a Moisés, Dios quería salir del paso, Dios quería echársela delante de Moisés y decirle, yo mismo soy. ¿Qué significa lo que Dios le está diciendo a Moisés? Esta expresión yo soy está estrechamente relacionada con el nombre de Dios. De hecho, en el versículo 15, Él le dice, este es mi nombre y por este nombre seré recordado para siempre. Porque la expresión yo soy
está estrechamente relacionada con el nombre de Dios, con Yahvé o con Jehová, como lo traduce nuestra Biblia. Es un nombre que aparece más de 6,000 veces a lo largo de todas las escrituras y que refleja la esencia de lo que es Dios. Todo lo que es Dios está contenido en ese nombre, está contenido en la expresión yo soy el que soy. El verbo ser con el que Dios se define es la raíz de la palabra esencia y quiere llevarnos a saber que Dios existe porque Él existe. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién tú eres?, Dios no le da explicaciones. Dios le dice, Moisés, no te preocupes por eso. Yo existo, es lo que Dios le está diciendo aquí. Yo existo por mí mismo. Eso es lo que tú tienes que saber. Él le está diciendo a Dios, su nombre, yo soy, le está indicando a él, tú estás hablando con el único Dios vivo que hay. Pero no solamente lo está llevando a ver que Él es un Dios vivo, le está llevando a ver cuál es la esencia de que Dios vive. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, allí no se nos demuestra que Dios existe. Dios no le dio un nombre a Moisés para demostrar que Él existía. Él le dijo, Moisés, tienes que estar seguro de que yo existo y de que yo soy el que te estoy mandando. La palabra no nos muestra, no nos demuestra la existencia de Dios, la afirma. El salmista en el Salmo 14, en el Salmo 53, en el versículo 1 de cada salmo dice, es una necedad negar la existencia de Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo existo. El profeta Jeremías habla de esto cuando en el capítulo 10 no solamente afirma la existencia de Dios, sino que contrasta su vida con la de otros dioses. Mira lo que dice Jeremías capítulo 10, en el versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo que controla toda la tierra. Dice Jeremías, Él es el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Un poquito más adelante, el mismo capítulo 10, en el versículo 14, asegura la existencia de Dios diciendo, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. ¿Por qué se avergüenza? Dice, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo existo, yo soy, y la Biblia lo afirma. Pero no solamente eso, el autor de Hebreos nos afirma la existencia de Dios cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nosotros no tenemos que probar quién es Dios, tenemos que confiar en Él. La expresión yo soy el que soy no solamente apunta a la existencia de Dios, no solamente está diciendo Dios existe, sino que apunta a algo todavía más grande, a uno de los atributos que Dios no comparte con nadie. Y cuando les hablo de atributos, estoy hablando de aquellas cosas que componen o que identifican a Dios, no que lo componen por parte, sino que son la esencia de Dios. Y lo que encontramos aquí es que Dios tiene una esencia y es que nuestro Dios es autoexistente. ¿Y a qué me refiero con que Dios es autoexistente? Que Él existe por sí mismo. ¿Quién es Dios? Aquel que no tiene principio ni fin. Aquel que existe porque Él existe. Es lo que en la teología se conoce como la existencia propia o la aceidad
de Dios. La palabra aceidad se compone de dos palabras latinas, a y se, que juntas significan de sí mismo. Es decir, nuestro Dios existe porque existe de sí mismo. ¿Quién es Dios, mis hermanos? Aquel autoexistente que está con nosotros. Y cuando nosotros nos vamos al texto, cuando nosotros nos vamos a lo que Dios le dice aquí, tenemos que comenzar sabiendo que no hay una pregunta más común que la que hemos hecho en el día de hoy: ¿quién es Dios? Pero lo común de la pregunta y lo sencillo de la pregunta se convierte en la dificultad de su respuesta, en la profundidad de su respuesta. Lo sencillo es lo complicado. ¿Quién es Dios? Dios es el que existe, el autoexistente, el que no ha sido creado, el que existe por sí mismo. Así que vamos a ver que cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo no derivo de nada. Yo no vine porque alguien me hizo. Dios no le dice a Moisés, yo existí o yo existiré. Dios le dice, yo existo. Dios le está diciendo, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Eso enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 26, dice, como el Padre tiene vida en Él mismo. Él existe porque existe. Dice, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos aprender de este pasaje? ¿Qué es lo primero que podemos aprender entonces de que Dios es autoexistente, de que Él es quien es? Lo primero que tenemos que estar claro es que Dios existe por sí mismo. Dios no tiene causa, mis hermanos. Él no tiene ninguna causa que le dio origen. Recuérdate que su esencia es el ser o existir. Algunos quieren decir que Dios es su misma causa, pero como dice un escritor acerca de esto, eso no es más que una expresión retórica que no se puede analizar. ¿Saben por qué? Porque para que exista una causa tiene que haber algo que lo provoque. Y antes que Dios no hubo nada en este mundo. Dios no es causado por cosa alguna. Simplemente Dios existe. Él no fue creado por nada ni por nadie. La expresión yo soy significa también que Dios no deriva de nada ni de nadie. Dios simplemente existe. Imagínate que se terminó el servicio en el día de hoy. Te fuiste a descansar a tu casa. Almorzaste y después que almuerzas y terminas los quehaceres propios del momento, te dedicas a descansar. Y estás escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Una obra majestuosa, preciosa, cargada de un movimiento y una fuerza extraordinaria. Su característico tema, desde que nosotros lo escuchamos, ¡pam!, despierta nuestras emociones, nos evoca la grandeza, pero tiene un problema, que a pesar de todas sus características majestuosas, esta obra no existe por sí misma. Las notas musicales que componen su melodía y su armonía no se combinaron por sí solas. Ella no puede sonar por sí misma. Tú no solamente te sientas y de repente ella aparece. Para sonar necesita músicos que la interpreten. Y esos músicos necesitan un director que los guíe. Y ese director necesita un compositor que cree la obra. Para que una obra exista, necesita de factores externos que le den forma, que controlen y decidan el momento inicial de su existencia, su accionar en este mundo. Pero nada de eso sucede con Dios.
Nada de eso sucede con Dios. Él no ha sido creado. Si hubiese sido creado, entonces no fuera Dios, ya que habría alguien por encima de Él y eso entonces eliminaría sus cualidades. Cuando Dios dice yo soy, esta expresión significa que Dios no está limitado por factores externos, sino por su propio carácter. Él se define a sí mismo. Él no es moldeado por otros ni por sus relaciones con otros. Simplemente Dios es Dios. Él será quien decida hacer y hará lo que Él decida hacer. El profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10 de su libro, relatando las palabras de Dios, dice, Dios hablando, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, dice el Señor. Dios es autoexistente y al ser autoexistente es radicalmente libre. Dios es, Dios ha sido, Dios siempre será. Su existir no viene de cosa alguna. Su existir simplemente es un hecho en este mundo. Dios existe. ¿De qué manera podemos pensar en Dios? ¿De qué manera podemos fijar un inicio para Dios? ¿De qué manera podemos encasillar a Dios? Si Dios existe por sí mismo. Si Dios existe por sí mismo, nada puede contenerlo. Si Dios existe por sí mismo, nada puede ser más grande que Dios. La autoexistencia de Dios nos lleva no solamente a saber estas cosas, sino que nos lleva a ver que Dios es eterno e infinito. Dios no tiene un inicio, Él ha existido y siempre existirá. No tiene principio ni fin. Y el hermano Eric me robó la ilustración del anillo, pero Dios no tiene ni principio ni fin. Es por eso que la palabra de Dios dice que 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó, dice el Salmo 90, como una de las vigilias de la noche. ¿Usted sabe lo que era la vigilia de la noche? Un periodo de 3 horas. Dice 1000 años para Dios es como si fueran 3 horas. El apóstol Pedro en su segunda carta dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque Dios es eterno, el tiempo es simplemente su existencia. Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Simplemente Dios ha estado ahí, Dios está ahí y Dios estará ahí en todo momento de nuestra vida. Entonces, cuando nos preguntamos quién es Dios, una respuesta puede ser aquel que está siempre con nosotros. No importa el momento, no importa el lugar, simplemente Dios está. Me gusta una frase que leí en estos días mientras estudiaba de un autor que decía que Dios vive un presente eterno. Dios no está limitado como nosotros, que pensamos en lo que pasó. Podemos soñar con lo que va a pasar. Dios tiene todo frente a Él porque Él está desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando pensamos en esta autoexistencia de Dios y en su eternidad, tenemos que recurrir a lo que dice la palabra de Dios. Si nos vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 41 o al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, se nos dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y saben que, mi hermano, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Yo no puedo ser el primero y el último de la fila. Ahora, me gustaría cuando soy el último ser el primero, pero no puedo serlo al mismo tiempo. Dios es el primero y el último a la vez. Él es quien marca nuestro principio. Nosotros sabemos dónde iniciamos porque la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Si Dios lo creó en el principio, quiere decir que Él estaba desde antes del principio, porque Dios es eterno. Todas las cosas tienen un principio, pero Dios no tiene ese principio. El Salmo 90 dice que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dice que Él es el Rey de los siglos, el inmortal. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra inmortal? El que nunca se va a acabar, el que nunca va a desaparecer. Y si Él nunca va a desaparecer es porque Él siempre ha estado. Dios es eterno, siempre está con nosotros. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el que era, el que es y el que será, porque Él ha de venir. No tenemos cómo limitar a Dios. Dios simplemente es, Él simplemente existe. Él existe por sí mismo y nada ni nadie puede limitarlo. Porque no solamente es eterno, sino que Dios es infinito. No está sujeto al tiempo, mis hermanos, no está sujeto a espacio. Sus caminos no son nuestros caminos. Él es imposible de abarcar. Me gusta una palabra que utiliza la Biblia para describir a Dios. La Biblia dice que Dios es inescrutable. ¡Wow! Inescrutable. No hay forma de llegar al punto donde digamos, aquí agarré a Dios. Job capítulo 36 dice, el número de sus años es inescrutable. Comience a contarle los años a Dios y se acabarán los suyos y usted no terminará de contarlos de Él. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, inescrutable. Salmo 145, el salmista dice, grande es Jehová, su grandeza es inescrutable. Dios es infinito, mi hermano, y eso es algo que Dios no comparte con nadie. Y Dios es infinito porque Él existe por sí mismo. ¿De qué otra manera podemos pensar de dónde vino Dios? Sino decir, Dios siempre ha estado. Él es autoexistente. Él no tiene un principio ni un fin. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Yo no sé si tu mente se puede ubicar en esto. Pero cuando me meto al fondo del mar y veo lo que Dios quiere decir cuando dice yo soy el que soy, no puede salir otra expresión de mí que no sea wow. Mi cabeza explota tratando de ver la majestuosidad de Dios. Se me sale la babita cuando veo a Dios y solamente puedo ver, wow, Dios existe porque Él existe. Dios es infinito. Su autoexistencia es el fondo de este pasaje. Esto es lo que debe asombrarnos en todo momento de nuestra vida acerca de Dios. Dios está por encima de todas las cosas, mis hermanos. No hay nada que pueda estar por encima de Él, porque Dios no salió de ninguna parte. Dios existe porque esa es su esencia, existir. Nosotros no podemos entender esto. Quizás alguno de ustedes está diciendo, pastor, pero está difícil entenderlo. Usted está pensando, yo no puedo creer en eso porque tiene que haber salido de algún lugar. No lo vamos a comprender en su totalidad. Porque Dios es infinito, pero nosotros somos finitos. Dios es inmenso y nuestra mente es muy pequeña como para contener la inmensidad de Dios. Esto debe asombrarnos, mis hermanos, porque debe llenarnos de seguridad, porque no hay otra persona, no hay una situación, no hay nadie que pueda ser como nuestro Dios. No hay nadie que pueda ser como Dios.
¿Qué hacemos? ¿Qué cosa puede ser mayor que Él? Esto debe llenar nuestra vida de seguridad, debe llevarnos a caer rendido ante nuestros pies, a temblar ante su majestuosidad, a venir con temor y con reverencia ante Dios, a reconocer la grandeza de Él y a reconocer nuestra pequeñez. El versículo 6 de este capítulo 3 dice que Moisés cubrió su rostro por temor de mirar a Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu actitud cuando tú vienes a la presencia de Dios? Tú sabes que tú estás en la presencia no de una persona grande, sino del más grande. Yo no tengo las palabras para explicarte lo que está sintiendo mi corazón cuando se expone a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tú puedes venir con toda la irreverencia que quieras. Duérmete en el sermón. Sé indiferente en la alabanza. No le des ningún tipo de importancia a Dios en tu vida. Es más, si tú quieres, reniega a Dios. Y descarrila tu vida de la peor manera que puedes tener. Pero tienes que saber algo, que no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a sobrepasar a Dios. Cuando nosotros queremos dejar a Dios a un lado, lo único que estamos haciendo es queriendo sentarnos en el trono de Dios y diciendo: Dios, a mí no me importa quién tú eres. Lo que yo quiero que tú sepas es que yo soy yo. El intento de negar a Dios nos lleva a ser unos insolentes delante de Él. Porque la grandeza de Dios debe provocar en nuestra vida una reverencia tal que vengamos temblando delante de Él. Temblando porque estamos delante de aquel que, como dice el profeta Isaías, su grandeza lo llena todo y que tiene ángeles y serafines cantando constantemente y alabando su grandeza, diciendo: este es el Dios verdadero, el santo, santo, santo. Saber la grandeza de Dios y saber la esencia y la autoexistencia de Dios tiene que llevarnos a transformar nuestra identidad, mis hermanos. Tiene que llevarnos a ver que lo importante es Dios y no nosotros. Cuando tú quieres hacerte el importante, simplemente quieres ponerte por encima de Dios. Tiene que llevarnos a cambiar nuestra identidad, porque tenemos que saber que Dios es quien tiene el control, que Dios es quien todo lo puede y que tú no puedes nada. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos permite hacerlo. Nos da una buena luz. Este mismo capítulo 3, cuando en el versículo 11, Moisés le hace una pregunta a Dios. Pero en esta ocasión, Moisés no le está preguntando a Dios acerca de Dios. Le está preguntando por él mismo. Moisés se encuentra con esa grandeza y entonces le dice: ¿y quién soy yo? Dios, dime quién soy yo entonces. ¿Qué soy yo? Yo no sé. Y Dios no le responde a Moisés como respondemos los humanos. Nosotros exaltamos a la gente con sus propios logros y méritos. Le decimos: él está teniendo problemas de autoestima y por eso está deprimido. Y entonces nosotros comenzamos a ensalzarlo: no, tú sabes que tú eres bueno, tú eres un muchacho fuerte que puede salir adelante. Le dice a Moisés: nada de eso importa aquí. Moisés le dice: Dios, ¿quién soy yo? Y Dios le dice a Moisés: Moisés, no te preocupes que yo voy a estar contigo. Dice Moisés: lo importante no es lo que tú eres, lo importante es lo que yo soy y yo voy a estar contigo.
Mi hermano, tú tienes que entender la grandeza de Dios. Tú tienes que entender la autoexistencia de Dios. Tú tienes que saber que Dios es eterno y que Dios es infinito. Porque no importa la situación que tú estés atravesando en tu vida. Lo importante no es lo que tú tengas. Lo importante es que tú tienes que saber que Dios está contigo. Dios está contigo. Que Dios sea autoexistente tiene que llevarte a saber que no importa la prueba que tú estés enfrentando, Dios está contigo. Y la manera en cómo Dios está contigo es a través de Cristo. Dios le dice a Moisés en este texto, yo voy a descender, he descendido porque veo a mi pueblo pasando dificultades y vengo a librarlos. Tú y yo estábamos pasando dificultades en nuestra vida y Dios descendió en su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos estar con Él. Él es quien nos lleva a disfrutar de Dios, porque dice la Biblia que Él es Dios con nosotros. Él es Rey y Padre eterno. Él ha existido también desde la eternidad y hasta la eternidad. El apóstol Juan dice, en el principio. ¿Cuál principio? El mismo principio de Génesis. Y si Él estaba en el principio, estaba antes de ese principio. Dice, en el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El mismo Dios que está hablando aquí con Moisés, diciéndole, yo soy el que soy, es el Cristo que está a disposición de cada uno de nosotros en el día de hoy. Y dice la Biblia, Él mismo hablando, dice, yo soy eterno, inmortal, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué cosa, mi hermano, puede ser más importante que conocer a Dios? Lo importante de tu vida no eres tú. Lo importante de tu vida no son tus hijos. Lo importante de tu vida no es tu matrimonio. Lo importante de tu vida tiene que ser conocer a Dios. Saber que Dios es y que siempre será. Porque cuando tú estás consciente de quién es Dios, cuando tú estás consciente de que Dios simplemente es, que Dios existe, que Dios está por encima de todo, que Dios es eterno, no hay situación que agobie tu vida porque ninguna puede ser mayor que Dios. Situaciones personales, todas van a hallar respuesta en la presencia de Dios. ¿Estás deprimido? Fortalécete en Dios. Comienza a ver que lo importante no eres tú, que lo importante es Dios. ¿Estás atravesando escasez? Dice la Biblia que Dios va a proveer para ti. ¿Estás enfrentando dificultades? Acuérdate que el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, que yo soy el eterno. No hay nada más grande que yo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Estás atravesando situaciones en tu matrimonio? Tu matrimonio no es más grande que Dios. Ay, Señor, este hombre que tú me has dado, déjaselo a Dios. Que el hombre que tú tienes o la mujer que tú tienes no es más que un ser creado por Dios. El eterno es Dios y Él es el que tiene control sobre todas las cosas. La crianza es un problema. Pon tus hijos en las manos de Dios. Confía en Dios. No hay nada que sea más grande que Dios. Tienes luchas espirituales. Estás luchando por tu vida, ven a los pies de Dios. Ven a los pies de Dios. Dios es más grande que todos. El pecado, mi hermano, combate cada día el pecado en tu vida, pero déjame decirte que si hay algo que garantiza nuestro perdón y nuestra victoria sobre el pecado es la existencia de Dios. Porque si Dios es eterno, eternamente va a haber perdón para nosotros y lo hay. Porque dice la Biblia que cuando Cristo limpia nuestro pecado, nos lleva eternamente y para siempre con Él. Dios es eterno. Saber esto tiene que llenarnos de tranquilidad. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todas las cosas, porque es la paz de aquel que existe por sí mismo y que está por encima de todas las cosas. No es la paz del mundo. Jesús dijo, yo no te doy la paz del mundo, yo te doy mi paz.
Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Entender la autoexistencia de Dios debe transformar tu identidad, porque tú y yo somos seres creados. ¿Quiénes somos nosotros? Para poder tomar el lugar de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Para querer decirle a Dios, Dios, tú sabes que yo soy yo. No me hace una expresión de arrogancia, de orgullo. Nosotros queremos dejar a Dios a un lado y queremos tomar el lugar de Él. No es más que una acción necia, dice la Biblia. Y una acción necia es una acción que no tiene ningún valor ni que te lleva a ninguna parte, aunque te lleva a un lugar, a la destrucción. Nosotros tenemos que reconocer cada día que Dios es Dios, que Dios es el que es, que yo no tengo nada que hace que Él sea Dios, que la creación no tiene nada que hace que Él sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el punto de origen de todas las cosas. Todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros, parte de la existencia de Dios. Él es el punto de origen. Origen es una palabra para las cosas creadas y Dios no es creado, Él es el creador. Dios simplemente es Dios. Dice la Biblia que en Él todas las cosas fueron creadas, por Él todas las cosas subsisten. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Qué grande es la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo Señor. Si hay un solo Dios y un solo Señor, el Señor y el Dios es el mismo. Dios y Cristo son lo mismo. Es por eso que Jesús dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, y tanto tiempo están conmigo y no me conocen. El Padre y yo somos lo mismo, dice Jesús. El Padre y yo uno somos. No solamente eso. Aquí dice, un solo Señor, Jesucristo. Señor es la misma palabra que se usó en el hebreo para el nombre de Dios, Yahvé. Es decir, que Jehová, el Señor y Jesucristo son lo mismo. Así que, hermanos, saber que Dios es autoexistente, saber que Dios existe por sí mismo, sobre todas las cosas, tiene que llevarnos a un solo lugar, tiene que llevarnos a confiar en Cristo. Tiene que llevarnos a confiar en Él, porque por medio de Él Dios nos da una vida donde podemos disfrutar de ver quién es Dios. Es a través de Cristo que se va el velo de nuestros ojos y podemos disfrutar del fondo del mar ahora, viendo la grandeza de la autoexistencia de Dios, viendo la majestuosidad de Dios. Que Dios sea autoexistente significa que Dios es majestuoso. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Él no quiere que nos quedemos en los detalles que podemos ver a simple vista. Él nos está llamando cada día de nuestra vida a través de Cristo y a través de su palabra a irnos a los detalles profundos. El mayor de esos detalles es que Dios es Dios. Es que Él existe por Él mismo. Y que por su existencia usted y yo estamos aquí. Saber esto tiene que llevarnos a desear cada día más a Dios. Como Dios es infinito, nunca vamos a saberlo todo acerca de Dios. Pero tiene que crecer en nosotros esa intención, esa pasión de conocerlo a Él y de darlo a conocer a Él. Nosotros hablamos de lo que nos gusta. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer a alguien importante,
a alguien que consideramos grande, todo el mundo que está a nuestro alrededor va a saber que nosotros lo conocemos. Hace unos días estaba en un lugar con Flor Ángel, estábamos sentados conversando ahí y de repente, frente a nosotros, se paró un artista famoso, de fama mundial, que yo no voy a mencionar su nombre, pero sé que le gusta a muchos de ustedes. Y yo estaba entretenido y Flor Ángel me dice, mira quién está ahí. Y cuando yo lo vi, le agarré de la mano y salí corriendo y le dije, vamos a tomar una foto con él. Y ella, que es más vergonzosa que yo, dice, no, y como yo le digo, camina. Y fuimos y nos tiramos una foto con él. ¿Saben qué fue lo primero que yo hice? Se la mandé a los muchachos y le dije, miren con quién estamos nosotros. Nosotros conocemos a alguien que es más grande que cualquier artista de este mundo. Nosotros conocemos a alguien que es más grande que el príncipe Carlos, que después de una espera eterna se puso la corona ayer. Nosotros conocemos al Dios que ha sido, al Dios que es y al Dios que será. Y eso debe llenar tu vida de pasión al punto de que todo el mundo sepa que tú conoces a Dios y que ellos necesitan conocer a Dios. Moisés le pregunta a Dios, Dios, ¿quién tú eres? Yo sé que tú te preguntas, ¿quién es Dios? Yo me pregunto, ¿quién es Dios? Dios es Dios, el que existe por sí mismo, aquel que no ha sido creado por nadie, aquel que está por encima de todo, aquel que es eterno, aquel que es infinito, aquel que le ha dado origen a todas las cosas que están en este mundo, incluyéndote a ti, mi hermano. Yo quiero que tú sepas que tú no conoces a alguien grande, tú conoces al más grande, porque tú conoces al Creador. Y eso tiene que ser suficiente para que tu corazón estalle de asombro y de gozo y que todos sepan quién es Dios. No calles nunca que tú conoces a Dios. No calles nunca que hay alguien por encima de todo el mundo que controla tu vida. La gente que está a tu lado no necesita las cosas de este mundo. Necesita ir al fondo. Y al llegar al fondo decir, esto es lo que yo necesito. Este es Dios. Que Dios nos guíe a verlo cada día. Como cantábamos esta mañana, cuando decíamos, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi hermano, Dios es autoexistente. Pídele a Dios que te ayude a verlo. Hay momentos en mi vida donde yo no lo he visto. Hay momentos de oscuridad donde yo me hago la pregunta, ¿quién es Dios? Si tú te estás haciendo la pregunta en el día de hoy, ¿quién es Dios? Lo único que te puedo decir es, Dios es el que existe, el que ha existido y el que existirá. Dios es autoexistente. Y hay una sola forma de ver a Dios, y es a través de Cristo. Si hay oscuridad en tu vida en este momento, tú has conocido a Dios, tú eres un creyente, pero hay dudas en tu corazón que te hacen preguntarte, Dios, ¿quién eres tú? Búscalo a través de Cristo. Pero si tú no le conoces a Él,
y ha crecido una inquietud en tu corazón acerca de quién es Dios, permíteme decirte que Dios ha puesto esa inquietud en tu vida y te ha dado el recurso para que lo puedas conocer. Ese recurso es Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entrégale tu corazón a Cristo, pidiéndole perdón de tus pecados, reconociendo: Dios, tú estás arriba y yo estoy aquí abajo. Tú eres eterno y yo soy creado. Tú eres infinito, yo soy finito. Entrégale tu corazón a Dios, diciéndole: yo te necesito. El Señor te va a llevar a disfrutar de la majestuosidad de su presencia, de la majestuosidad de aquel que simplemente es y está con nosotros.